que David encuentra está en el versículo 33, cuando David va a hablar con el rey, para él sí enfrentarlo a Goliat. El rey le dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y eres hombre de guerra de su juventud. ¿Qué le dijo el rey? Lisa y llanamente, tú no puedes. Tú no puedes. ¿Por qué? Porque tú eres pequeño y porque eres grande. Eso es lo que dice el mundo. El mundo te dice que no podés. El mundo te limita. Pero David le dice, déjeme decirle algo al rey. Yo conozco a mi Dios. Y mi Dios me dio fuerza para pelear con osos y leones. Y ese mismo Dios te dará la fuerza para pelear con este gigante. Entonces lo primero que vas a encontrar en la vida, primero es oposición. Segundo, que la gente no crea que tú seas capaz. Che, voy a poner un negocio, no, te va a fundir. Voy a hacer esto, no, no se puede. Voy a hacer lo otro, no, yo intenté y fracasé, no lo hagas, no vas a poder. Eso es lo que el mundo te profetiza, eso es lo que el mundo predica. Pero como dije hace instante, David conocía quién era Dios. Por eso él no se dejó amedrentar, ni por la crítica, ni porque nadie lo creía capaz. El tercer punto, esto lo hemos visto muchas veces, pero vale recordarlo, lo vemos en el versículo 42, ahí abajo nomás. Después que David decide enfrentarlo, tuvo la lucha con su hermano, tuvo la lucha con el rey, y ahora iba a enfrentar al gigante, al enemigo. Y en el 42 dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. ¿Qué dice la palabra? Le tuvo en poco. Nadie creía en él, todos se oponían y lo tenían en poco. Tener en poco significa que la gente te desecha, que la gente te deja de lado, que no podés, que no servís. Tener en poco es ser seleccionado siempre negativamente. Es, bueno, servir, quedarte ahí, no lo intentes. Y aquello que alguna vez pasamos por esas cosas, yo siempre hablo y Tito se ríe conmigo. Mis luchas grandes en mi juventud era el fútbol, porque siempre fui malo para el fútbol. Y esto de verdad. Entonces cuando hacían pan y queso y elegían los jugadores, todos empezaban a elegir y yo era el último, nadie me quería agarrar a mí. No, te lo doy a vos. No. Y yo me sentía mal, a veces me iba, aunque usted no crea, a veces me iba llorando a mi casa. Recuerdo que hasta hacía puchero porque se me torcía la hora y me iba llorando porque, claro, no servía yo para eso. Entonces, ¿qué hacía? Me desechaba, me tenían en poco. Entonces, a mí me pasó eso en el fútbol. Hay otras personas que le habrán pasado en otras áreas, pero es muy feo sentirse desplazado, sentirse desechado o que a alguien lo tengan en poco. Pero David empezó a mirar eso como la oportunidad de su vida. Había una recompensa grande por vencer al gigante. Diga conmigo, mientras más grande es el enemigo, más grande es la recompensa. Poner la mano en el hombro al que está a tu lado y decirle, depende del tamaño de tu enemigo, el tamaño de tu bendición. Es un principio. Depende del tamaño de tu enemigo, el tamaño de tu bendición. O sea que si hoy estás enfrentando un gran enemigo, llámese como se llame, no tengas temor, no tengas miedo, porque así de grande será tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! Si le va a aplaudir, aplaudirle fuerte. Bendito sea Dios. Y acá quiero puntualizar para cerrar la idea de lo que usted y yo tenemos que hacer. David tomó tres cosas fundamentales para enfrentar al gigante. Hasta el tiempo de David nadie, grábese esto, hasta el tiempo de David nadie había vencido a un gigante. Hasta que él lo venció. Diga conmigo, después de él, muchos vencieron gigantes. Pero ¿qué hizo David? David rompió el patrón. David pasó la barrera. Le dijo, mire muchachos,
no es imposible vencer un gigante. Todos tenían miedo, decían, son invencibles, nadie jamás lo venció, pero no es imposible vencerlo. Miren, y se los demostró y le enseñó cómo vencer los gigantes. Cuando alguien se levante a romper un patrón, a romper un principio, a superar una barrera, todos los que estamos atrás tenemos que empezar a creer que se puede. Todo lo que en mi vida se ha logrado, todo lo que han logrado los grandes hombres de Dios es posible y ustedes también lo pueden hacer. Pero David tuvo que amoldarse a tres cosas. Yo te voy a mencionar tres puntos y quiero que presten mucha atención, que esto vas a tener que aprender a domarlo o a dominarlo para enfrentar a los gigantes que se te pongan por delante. Nosotros tenemos por un lado algo que se llama una idea. Mira conmigo, una idea. La gente tiene ideas, preconceptos ya adquiridos. ¿Por qué todos tenían miedo de enfrentar a Goliat? Porque todos sabían que eran invencibles. Pero David empieza a practicar esto y lo primero que David tiene que es amoldar su idea. ¿Qué es una idea? Una idea es un pensamiento capturado. Es un pensamiento concebido, es la representación mental de algo, es un acto de conocimiento, eso es una idea. Una idea es un pensamiento capturado, un pensamiento concebido, es la representación mental de algo, es un acto de conocimiento. Eso es lo primero que Dios va a cambiar en tu vida, Dios va a cambiar tus ideas. Después de ahí viene la palabra ideales, por ejemplo, que ya vamos a hablar de eso, pero lo primero que Dios va a hacer es cambiar las ideas que tenés. Dios tiene que cambiar tus ideas, tus pensamientos capturados, la representación mental de algo, un acto de conocimiento. Dios lo tiene que cambiar. Después tenemos lo que es el pensamiento. La idea es una cosa, el pensamiento es otra. Un pensamiento es una palabra no hablada, una palabra en silencio. Es donde se forman y se ordenan las ideas y los conceptos. Las ideas nos llevan al pensamiento, ¿verdad? Y el pensamiento es eso, es una palabra no hablada, una forma de pensar y acomodar las ideas y los conceptos. Eso tenía que también prepararlo David. Y lo último que David preparó es una palabra. ¿Qué es una palabra? Una palabra es un pensamiento revelado, es un pensamiento expuesto, es la palabra lo que expresa la idea. Entonces David tuvo que cambiar sus ideas que el sistema le quería imponer. El sistema le decía que era imposible, el sistema le decía que era invencible, pero él cambió sus ideas porque Dios puso una idea en él. Dios le da el pensamiento. David pensó que ese era el momento de demostrar que Dios es más grande que cualquier adversidad. Y lo tercero que David utiliza es la palabra, que es el pensamiento expresado. Y ahí lo vemos más abajo. Fíjese lo que dice en el 46, cuando David enfrenta a Goliat. David habla con el gigante y le dice: Jehová te entregará hoy en mis manos. Antes de hacerlo, te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré, le dice David, te cortaré la cabeza y daré hoy el cuerpo de los filisteos a las aves del cielo y a la bestia de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David capturó la idea, tuvo el pensamiento y soltó la palabra. Se paró delante del gigante y le dijo: escuchad lo que te voy a decir. Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré, te cortaré la cabeza y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Tuvo la idea, el pensamiento y la palabra. ¿Qué sucede después? Usted conoce la historia. David derrota a Goliat. Se hace famoso. Yo lo prediqué muchas veces a esto. Se casó con la hija del rey. El tipo era una eminencia. Se hizo millonario, famoso, buena esposa, casa, todo. Solamente por vencer a un gigante que nadie se animaba a vencer. Entonces esto me enseña que cuando te animes a romper los parámetros que te han impuesto, cuando te animes a derribar las fortalezas que se han creado en tu mente, cuando te animes a superar el no se puedo, el no puedo, cuando te animes a superar el es imposible, cuando te animes a romper esas barreras
carrera y te enfrentes a grandes desafíos, grande también será la manifestación de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre